Hoy vamos a continuar con el estudio de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Hoy vamos a continuar con el capítulo número 2, que iniciamos el día jueves. El día de ayer no pudimos transmitir o más bien estuve participando de una actividad dentro del marco de nuestra ciudad en un congreso que duró el día de ayer en la tarde de 5:30 hasta las 10 de la noche y el día de hoy a partir de las 8:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Estuvimos participando de este gran evento, un evento de gran bendición en este fin de semana. Damos gracias a Dios por esta actividad que nos permitió compartir este fin de semana. Ahora bien, continuamos el día de hoy, como les decía, con el capítulo número 2 de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Recordando que el apóstol Pablo escribe esta carta a Timoteo, está datada esta segunda carta a Timoteo entre el año 64 y 66 después de Cristo. Aquí Pablo está preso en Roma, la segunda vez que Pablo estaba preso en Roma. Ya aquí estaba preso esperando un veredicto, el cual, según los historiadores y personas que han dedicado muchos años de su vida al estudio de las Sagradas Escrituras, han llegado a la conclusión de que una vez que Pablo envía esta carta a Timoteo, esta segunda carta a Timoteo, ya de allí se cumple la sentencia con que fue ajusticiado el apóstol Pablo, que se le condenó a morir decapitado. Recordemos que fue en el tiempo del emperador Nerón. Recordemos que el emperador Nerón, emperador de Roma, imperio romano, en ese tiempo desató una persecución encarnizada en contra del cristianismo, en contra de los cristianos. En el año 64 después de Cristo hay un incendio en Roma, lo que también los historiadores, no solamente historiadores también romanos, dejan constancia de que el que propició el incendio en Roma fue el mismo Nerón, pero necesitaba un chivo expiatorio y en ese tiempo los cristianos estaban diseminando, predicando el evangelio y eran perseguidos, y allí en ese momento desata el emperador romano Nerón aquella persecución en contra de los cristianos, y Pablo estaba preso precisamente por esto, por predicar el evangelio. Y allí, como les decía, lo abandonaron muchos, lo abandonaron los que estaban con él, los de Asia que estaban con él, y él mismo escribe que el único que había quedado con él era Lucas. Recordemos que Lucas, el doctor Lucas, el mismo que escribió el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles, fue el que permaneció con Pablo durante este tiempo. Entonces vemos allí que el apóstol le escribe a Timoteo que también quizás estaba un poco cabizbajo, un poco inquieto también por la persecución que se estaba dando en contra de los cristianos, y esto lo llevó a mermar un poco, a tener un poco de temor, porque estaba viendo que su mentor, el apóstol Pablo, estaba preso por la predicación del evangelio y que quizás él podía también llegar a sufrir las mismas consecuencias. Pero el apóstol le escribe esta segunda carta, animándolo, y aquí en el capítulo 2, lo insta a partir del verso 1 a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo, y le pone
y le pone ejemplos. Les dice que ninguno que milita como buen soldado de Jesucristo, ninguno que milita en las filas o ninguno que milita en la milicia del Señor se enreda con las cosas del mundo, se enreda con los negocios de la vida, porque debe agradar a aquel que lo tomó por soldado. Le pone también el ejemplo del luchador, del corredor, del atleta romano, que en ese tiempo el atleta griego y todo esto se hacía en Grecia, unas olimpiadas, y esto llevaba a personas, atletas, durante gran parte del año, durante 10, 9 meses del año, a un riguroso entrenamiento. Y entonces el apóstol le pone ejemplo: el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Está instando a Timoteo a seguir adelante en el camino, pero guardando, enseñando, esfuérzate, le dice, en la gracia que es en Cristo. Enseña la palabra de Dios. Y aquí en el pasaje que vamos a compartir hoy, a partir del verso 8 y hasta el versículo número 13, vamos a leer, dice así la palabra del Señor: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. El apóstol Pablo, en este pasaje que acabamos de leer a partir del versículo número 8 del capítulo 2 de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, está pues aquí instando a Timoteo a que se acuerde de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo, que viene, que Él es la promesa de aquel que había de levantarse del linaje de David, de la raíz de Isaí, el que se iba a levantar, el que iba a venir. Él es Jesucristo, aquel que tenía que venir en forma humana. Aquí el apóstol Pablo, cuando leemos el versículo 8 completo, dice así: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Acuérdate de Jesucristo en medio de estos sufrimientos, en medio de estas batallas, en medio de estas persecuciones, en medio de estos momentos difíciles, en medio de esta persecución por el evangelio. Acuérdate de Jesucristo. Él es la promesa que habría de darse, que habría de venir del linaje de David, aquel Salvador, aquel libertador, aquel que iba a salvar al pueblo de Israel. Él es aquel que habría de venir. Él es el cumplimiento de la promesa de Dios, esa promesa que hizo que habría de venir un Salvador para el pueblo de Israel. Dios cumpliendo la promesa a través de en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces acuérdate de Jesucristo. No se te olvide en medio de estos momentos difíciles, en medio de esta persecución. Quizás el apóstol Pablo está reconociendo, le está dando a entender, o que reconoce delante de Timoteo. El mismo apóstol Pablo estaba preso allí en ese momento y estaba siendo acusado, pero él no tenía temor. Él sabía lo que le venía, él sabía lo que le había de acontecer. Y esta carta
esta segunda carta a Timoteo es una forma de despedida, quizás una carta de despedida. Algunos llegan a la conclusión que es aquel testamento a Timoteo para esas instrucciones, aquello que por amor a él, Pablo le había dejado instrucciones, y le dice aquí: acuérdate de Jesucristo. Echa memoria que en medio de esta situación, en medio de estas circunstancias, en medio de estos momentos difíciles, Él sufrió por nosotros, Él padeció por nosotros. Él es el Mesías prometido. Él es el Mesías prometido. Jesucristo es el Mesías prometido. Acuérdate de Jesucristo, del cumplimiento de la promesa de Dios, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, el evangelio que yo te pregunté, que yo prediqué, el cual tú escuchaste y creíste, en el evangelio que tú comenzaste a caminar, el evangelio que tú comenzaste a diseminar, el evangelio que Dios colocó en mis manos y que ahora te toca a ti seguir adelante. Ahora tú eres el que te vas a encargar no solamente a dar ejemplo allí en Éfeso. Recordemos que Timoteo, este muchacho, estaba encargado, Pablo lo había dejado encargado de la iglesia que estaba en Éfeso. Esa ciudad, esa gran ciudad que Pablo llega allí, esa gran ciudad que en un momento que ellos estaban orgullosos de ser los guardianes del templo, de ese templo majestuoso. Era un templo majestuoso que estaba allí en la ciudad de Éfeso, dedicado a la diosa Afrodita, llamada por ellos Diana de los Efesios. Entonces allí ellos se daba esta situación allí. De hecho, se hacía cultos allí en favor de esta diosa, y estos cultos eran direccionados o eran llevados, los que estaban al frente del culto a esta diosa Diana eran las mujeres. Recordemos que en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo les recomienda, les da instrucciones en cuanto a las mujeres, a este tipo de mujeres, porque ¿qué acontecía allí? Las mujeres se convertían al cristianismo, escuchaban el mensaje del evangelio y se convertían al cristianismo, pero entonces estaban tratando ellas de tomar la dirección, como ellas lo hacían en el templo de la diosa Diana, también así querían hacerlo, y Pablo les dice: ella, así no es. Aquí ustedes no tienen el conocimiento necesario, tienen que aprender primero en silencio, tienen que aprender, tienen que ser formadas, porque ¿qué acontecía? Como allí en Éfeso se estaban introduciendo falsos maestros, y estos falsos maestros, para hacer quedar mal el evangelio, estaban usando a este tipo de mujeres, alentando a estas mujeres para que ellas tomaran la dirección de la predicación del evangelio dentro de aquel lugar donde se reunían. Pero Pablo les dice: hey, aquí no es, así no es, instrúyanse primero. Aquellos que lo están tratando de meter falsa doctrina aquí, ellos no saben, dicen conocer la ley, pero no saben nada de lo que ellos están tratando de introducir acá. Entonces el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, y aquí en el verso 8 de su segunda carta, del capítulo 1 del capítulo 2, de su segunda carta, le dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, al evangelio que yo prediqué, al evangelio que me fue encomendado. Yo deposité mi vida en las manos del Señor, pero Él puso un depósito precioso en mis manos. ¿Cuál fue el depósito que nuestro Señor Jesucristo puso en las manos de Pablo?
el Evangelio, predicar el Evangelio, su Evangelio, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, las buenas noticias. Esto es lo que significa la palabra Evangelio, buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que Dios envió a su Hijo al mundo, como dice el apóstol Juan en su Evangelio, Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús vino a este mundo, Jesús vino a este plano terrenal, aquel verbo, como dice Juan en el capítulo 1, verso 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Acuérdate de Jesucristo, le dice acá el apóstol Pablo a Timoteo, en medio de estas persecuciones, no tengas temor, como le dice en el verso 7. En el verso 7 le dice del capítulo 1, en el verso 7 del capítulo 1 le dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el espíritu que Dios ha puesto en nosotros como cristianos que somos. En ese momento de esa persecución, en ese momento de tan difícil, quizás Timoteo viendo la persecución y viendo que su mentor, su maestro durante muchos años estaba preso allí, estaba ya esperando la sentencia, y que lo iba a dejar solo. Era joven Timoteo, según los que han estudiado las escrituras durante muchos años, le colocan la edad a Timoteo entre 35 y 40 años. Aquí en este punto, cuando Pablo escribe esta segunda carta a Timoteo, quien estaba encargado, como les decía, de la iglesia que estaba en Éfeso, un joven aún, un muchacho todavía. En ese tiempo los jóvenes hasta 40 años eran vistos como jóvenes. Las personas de 40 años todavía eran vistos como jóvenes aún en ese tiempo. Entonces, este muchacho que también sufría enfermedades también, como nos lo narra también allí el apóstol Pablo, él veía las persecuciones, lo que estaba ocurriendo con los cristianos, lo que Nerón, el emperador romano en ese momento, estaba haciendo con la iglesia de Jesucristo. Y él estaba al frente de una iglesia, de una de las iglesias que en un lugar que estaba ubicada en un lugar bastante difícil, como lo era Éfeso, una ciudad romana que era económicamente fluía, o era bastante como no encuentro la palabra, era de una economía estable, de una economía bastante estable. Esta ciudad de Éfeso era una provincia romana. Entonces allí tenía el emperador romano, en ese momento Nerón, también podía ir en su contra, y quizás esto le daba temor a Timoteo. Quizás esto influenciaba en Timoteo para tener temor, para estar atemorizado. Pero Pablo lo instruye: hey, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme al Evangelio. Notemos aquí que Pablo no le escribe muerto y resucitado, no, le dice resucitado de los muertos conforme a mi Evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. El apóstol le dice aquí a Timoteo: hey, acuérdate de Jesucristo,
te hablé, te prediqué el evangelio que Él colocó en mis manos. Ese evangelio por el cual sufro penalidades y hasta estoy preso. Me ven como un malhechor por predicar el evangelio, por predicar dicho evangelio, por compartir las buenas noticias con las personas. Y a eso estamos llamados nosotros en este tiempo donde no hay persecución así acá en nuestro país, en Venezuela. Damos gracias a Dios porque no está esa persecución encarnizada en contra de los cristianos, pero vemos en partes del mundo, en países del mundo, que hoy en día están siendo perseguidos los cristianos, y tenemos nosotros que orar por nuestros hermanos para que Dios los fortalezca, para que Dios los ayude a seguir avanzando, para que Dios les dé la oportunidad de seguir predicando el evangelio, de resistir. Y esta es una de las cartas que debemos nosotros tomar en cuenta, porque a nosotros en este tiempo no nos están persiguiendo. Como les decía, acá en nuestro país tenemos la oportunidad de predicar el evangelio y que no sufrir ese tipo de persecuciones, pero somos rechazados por las personas, por aquellos que no quieren venir al encuentro del Señor. Incluso amigos nuestros, familiares, hasta nuestros familiares nos rechazan, ya no quieren reunirse con nosotros porque somos cristianos, porque tienen la visión de que nosotros los vayamos a meter a evangélicos. Pero hay una situación que muchos no entienden, y no lo van a entender hasta que Dios haga la obra en ellos, hasta que Dios rompa el velo que está colocado allí para que les resplandezca, como dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 3, dice que si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierde está encubierto. Y en el versículo 4 dicen: los cuales el Dios de este siglo les entenebreció el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio de Jesucristo, que es la gloria de Dios. Pero cuando esa luz se ilumina, cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, cuando nosotros nos convertimos en esos mensajeros, en personas que cumplimos con el propósito que Dios ha colocado en nuestras manos, con la designación que Dios ha colocado en nuestras manos, y la ejecutamos con la seriedad que amerita. El apóstol Pablo aquí estaba preso, estaba esperando, como dice en el versículo 9, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Pablo estaba preso, esperando sentencia, pero la palabra de Dios no estaba presa. La palabra de Dios, el apóstol Pablo estaba siendo ejemplo para muchos. Y a pesar del momento en el que estaba escribiendo esta carta, a pesar de la dificultad en la cual se encontraba en ese momento, el apóstol Pablo escribe sin temor, escribe más bien animando a Timoteo, aquí en este momento a Timoteo. Y en este tiempo nosotros, por el rechazo, quizás cuando nuestra familia nos rechaza, nos duele porque son nuestros familiares y nuestros amigos también, aquellos que compartieron durante mucho tiempo con nosotros, y que tenemos cierto afecto por ellos y queremos. Nosotros nos encontramos con Cristo, tuvimos nuestro encuentro con el Señor y hemos participado de esto maravilloso que el Señor ha colocado en nuestras manos, y queremos compartirlo con nuestros familiares, queremos compartirlo con nuestros amigos, aquellos amigos que nosotros queremos también que conozcan del evangelio. Pues
muchos nos rechazan, como les decía, hasta nuestros familiares se apartan de nosotros por la predicación del evangelio, porque piensan que nosotros los vamos a meter evangélicos. No, nosotros vamos a presentar la predicación del evangelio, nosotros vamos a compartir el mensaje, las buenas noticias, y que puedan ellos encontrarse, así como nosotros nos tuvimos ese encuentro con Cristo, y que ahora hemos entendido, porque antes nosotros también teníamos el entendimiento entenebrecido, aquellos que llegamos, por ejemplo, en el caso de este humilde servidor que llegó a los caminos del Señor a la edad de 47 años. Durante 47 años estuve sirviendo al sistema de este mundo. Durante un tiempo, los primeros años de mi vida, fui formado para servirle a este mundo. Y entonces, hasta los 47 años, estuve sirviéndole a el sistema de este mundo, hasta porque hubo un encuentro, hubo el momento del encuentro. Lo mismo que le ocurrió al apóstol Pablo camino a Damasco. Hubo el momento del encuentro. Va a haber un momento en nuestras vidas que nos vamos a encontrar con el Señor. Va a haber en nosotros el momento del encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces rechazamos el mensaje del evangelio, rechazamos la predicación, pero hay un momento en que tenemos nuestro encuentro con el Señor Jesucristo, y allí, en ese punto de nuestras vidas, ocurre algo especial, algo maravilloso, algo que ahora nos lleva a hacer cosas nuevas, algo que nos dice: hey, estabas errado, no estabas caminando bien, estabas caminando de forma equivocada. Entonces, Timoteo, ve allí ese sufrimiento por el cual estaba pasando Pablo, y que quizás, viéndolo encadenado, preso en esa celda fría, en esa celda oscura allí, en ese momento de la vida de Pablo, un hombre bastante avanzado en edad, porque en ese punto de la historia, en el año 64, 66 después de Cristo, ya Pablo era un hombre avanzado en edad. Entonces estaba metido allí, preso, encadenado allí, y que eso le llevaba a Timoteo a sentir temor de caer en el mismo lugar quizás. Y Pablo lo está animando. Fíjate, yo estoy sufro penalidades y hasta prisiones, me tienen como malhechor por el simple hecho de predicar el evangelio, de llevar las buenas noticias. Muchos a nosotros nos hacen ver que, mira, nos hacen ver como locos al momento de la predicación del evangelio, y muchos no se detienen a compartir este mensaje, a escuchar un momento la palabra de Dios, porque lo primero que llega a sus vidas o a su mente es otro loco más predicando a este Jesucristo. Pero también rechacé mucho la predicación del evangelio, a pesar de que compartían conmigo el mensaje de salvación, pero muchas veces lo rechacé. Pero dice el apóstol Pablo aquí, pero la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios, la palabra que yo he predicado, el mensaje del evangelio que yo prediqué, todavía está corriendo en las calles, en los lugares, en las ciudades donde se fundaron iglesias. Todavía esta palabra, este mensaje del evangelio se está predicando. Y en ese momento, recordemos que Pablo estaba preso en una cárcel romana, en una cárcel allí en Roma, y era custodiado por guardias romanos, soldados romanos que también tuvieron la oportunidad de escuchar a Pablo predicar,
porque a eso estamos llamados a predicar a las personas que estén, no importa que estén paradas en un lugar y que se sienten allí muchas veces en los autobuses donde viajamos. Esta mañana tuve la oportunidad de viajar en un bus colectivo, transporte público, y iba un señor predicando el evangelio y muchas personas oían o hacían, no hacían caso, pero aquel hombre no cesó hasta que culminó su mensaje, hasta que culminó de predicar lo que el Señor había puesto en su corazón bien temprano en la mañana para que lo compartiera con esas personas que iban allí. Y esa semilla fue sembrada en el corazón de aquellos que escucharon allí. Esa semilla fue regada. Quizás alguna va a caer a la orilla del camino. Quizás alguna va a caer en terreno pedregoso. Quizás alguna de esas semillas va a caer entre espinos, pero va a haber